Bienvenidos sean jóvenes nuevamente a este su canal de anatomía dental. Hoy vamos a realizar el tallado de nuestro primer molar superior. Es uno de los dientes más voluminosos que tenemos dentro de nuestra cavidad oral. Y bueno, vamos a comenzar primero que nada teniendo nuestro cubo que mide 13 por 12.5. Una vez que ya tengo las medidas de mi cubo, voy a marcar lo que es su corona. Su corona mide 9 milímetros. Señalamos los 9 milímetros de lo que va a ser nuestra corona y sus respectivos tercios, que serán 6 y 3. Tengo aquí 9, marcamos 6 y marcamos 3. Ahora, fíjate bien. Los cortes de nuestro primer molar superior van a ser algo inusuales, porque lo primero que vamos a señalar es una de las características que tiene este diente de su cara oclusal, que es una forma romboidal. Y déjame mostrarte la gráfica, cómo debe de verse. Fíjate bien. Aquí yo tengo la medida de cómo debe estar la forma en que yo voy a realizar mi corte de lo que es la cara oclusal. Fíjate bien, voy a tener aquí la medida de 13, ¿sí?, en un sentido horizontal y 12.5 en un sentido vertical. Ahora, 13 no va a ser la dimensión máxima. ¿Por qué? Porque a 13 le voy a quitar 1 milímetro en un extremo y en otro, con la intención de darle un corte en esas medidas, un corte en diagonal, y eso va a hacer que quede el aspecto romboidal, ¿sí? En donde en la teoría sabemos que los ángulos que más sobresalen es la parte mesiovestibular y la parte distolingual, ¿sale? Entonces, si tú en tus cortes lo haces contrario, porque a mí me gusta hacer mucho los molares derechos, ¿sí? Bueno, yo hago mis cortes con la intención de que sea un primer molar superior derecho. Pero si tú haces los cortes contrarios, no pasa nada. Simple y sencillamente estás haciendo el primer molar superior izquierdo. Y entonces lo único que procurarás es verificar que las medidas de las cúspides sean contrarias a como lo estás viendo aquí, ¿sí? Por ejemplo, la mesiovestibular tiene una medida determinada y muy diferente a la de la distovestibular, al igual que la mesiolingual y la distolingual. Entonces, si tú haces los cortes contrarios a como los que yo lo tengo aquí, si tú haces tus cortes diferentes, bueno, nada más pasas las medidas en una forma contraria. ¿Sale? Bueno, para empezar, fíjate bien, vamos a poner en sentido. Entonces, como lo estamos viendo aquí en el esquema, vamos a poner en un sentido horizontal a 13, aquí tengo a 13, y 12.5 lo tengo en sentido vertical. Entonces lo que voy a hacer ahora es voy a marcar el milímetro, como te dije, en los extremos. Fíjate bien, voy a marcar 1 y 1, ¿sí? Y una vez que ya tracé esas líneas, voy a hacer un trazo en diagonal, ¿sí? De un lado y de otro, en esta forma. Y ahí ya se alcanza medio a ver la forma que va a adquirir, la forma romboidal, ¿sí? Para que tengas una mejor certeza de que te va a quedar tu corte, fíjate bien, ese milímetro que trazaste aquí, lo puedes trazar también aquí, ¿sí? Como una medida, una guía a la hora de tu corte. Entonces ya tengo aquí, de un lado, mira, y en el otro lado. Y entonces lo que vamos a hacer ahora, fíjate bien, vamos a rebajar, para darle la forma romboidal.
hay una parte que prácticamente va a quedar intacta y otra que va a tener, pues obviamente, la característica del corte. Mira, y se ve hasta un escalón. ¿Sí? Me voy del otro lado y voy a hacer exactamente lo mismo. Y ahí tengo la forma romboidal. ¿Sí? Hay dos partes que sobresalen más que otras. ¿Sí? Y aquí donde hice mi guía del milímetro, mira, se formó un escalón. ¿Sí? Mira, aquí me faltó un poquito más. ¿Sí? En esta forma. Ahí lo tenemos. ¿Ya viste? Entonces ya tengo ahí mis dos características o ángulos sobresalientes. El mesiolingual y el distolingual en este caso. ¿Sí? Una vez que ya tengo esta forma romboidal, fíjate bien cómo queda. ¿Sí? Si te fijas, una parte prácticamente no se toca en ambos lados, fíjate bien. Y el otro es muy característico porque se alcanza a ver hasta el escalón. Una vez que ya tengo esta característica, 12.5 entonces queda como la dimensión máxima. ¿Sí? Entonces, aquí es donde yo voy a empezar a dividir lo que son mis cúspides vestibulares de las linguales. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer es voy a marcar la delimitación para las vestibulares. A las vestibulares les voy a marcar una medida de 6 milímetros. Marco 6 milímetros. Y lo marco muy bien. En esta forma. La delimitación. ¿Sí? Ahí tengo delimitado los 6 milímetros. Ahora, como te decía, las dos partes que sobresalen, fíjate bien, de este lado donde marqué 6, va a ser para las dos cúspides vestibulares, y esta, la que sobresale más o la que va a sobresalir más, es la parte de la cúspide mesiolingual. Entonces la mesiolingual deberá de medir 6.5 milímetros. Entonces marco en mi vernier 6.5 y lo señalo en esta forma, quedando o restando la medida de 5.5 para la cúspide distovestibular. ¿Sí? Ahí lo tenemos. La división va a ser para la mesiovestibular y para la distovestibular. Ahora, del lado lingual quedó un poquito más grande. Quedó 6.5, porque acuérdate que aquí arriba le dejé 6. Entonces aquí para las linguales es 6.5. Entonces, ahora voy a medir a la cúspide más grande, que es la mesiolingual, que va a medir 7.5. Entonces, fíjate bien, marcas en tu vernier 7.5 y lo señalas. 7.5 y lo delimitas en una forma en diagonal. Esa forma diagonal tiene una razón o tiene un motivo. ¿Sí? Entonces ya tengo mi cúspide mesiolingual delimitada y la distolingual, que va a ser la cúspide más pequeña, va a quedarse con 4.5 milímetros. Acuérdate que es la cúspide más pequeña de todas. Una vez que tienes esto, ahora vamos a hacer nuestras caras vestibular y lingual. Fíjate bien. Vamos a marcar 2 milímetros, tanto para el lado vestibular como para el lado lingual. Marco 2 y marco
2 milímetros. Y ambos van a bajar hasta 4.5 milímetros. ¿Sí? A los 4.5 o la mitad de la corona y rebajamos. Para esto, jóvenes, fue muy importante que hiciéramos primero la división de las cúspides y después hacer caras vestibulares y linguales. Porque una vez ya teniendo yo mis caras vestibulares y linguales, ya no importa porque ya están ahí delimitadas mis cúspides. En esta forma. ¿Ya viste? Vean. ¿Sí? Y un detalle muy importante que quiero que muy claro es que marca muy bien tus delimitaciones de las cúspides. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se queden bien notorias, bien claras. Y esto te va a servir ahorita que hagamos nuestras cúspides. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer también nuestros cortes mesial y distal. Nuestros cortes mesial y distal lo vamos a hacer así como tú lo estás viendo con el aspecto romboidal. Lo vamos a hacer nuestros cortes. Es de 1 milímetro. Fíjate bien. Vamos a marcar en nuestro vernier 1.5. Porque acuérdate que este diente es muy esbelto en su cuello. Entonces marco 1.5, 1.5. Me voy del otro lado. 1.5 y 1.5. Y ambos cortes van a llegar a la mitad del tercio medio, a la mitad de la corona. Tomo de referencia mis cortes de vestibular y lingual para hacer la delimitación y rebajamos. Te van a quedar también unos cortes muy peculiares, pero son característicos de este diente. De un lado y del otro lado. Y nos va a quedar algo así. Esta característica. ¿Sí? Esta forma va a tener. Ahora, ya que tenemos los cortes mesial y distal, ahora fíjate bien, vamos a marcar lo que son las convergencias de la parte lingual. La vamos a hacer un poquito más esbelta. Le vamos a aumentar 1 milímetro a cada lado, solamente la parte lingual. Le aumento 1 milímetro y lo hago más esbelto a la parte lingual. A la parte vestibular la dejamos tal y como está. ¿Sí? Y con esto, chicos, ya tenemos lo que serían nuestros cortes básicos.